Dios mío. Oye, tenemos listo a nuestro próximo invitado. Es Nicolás Facuse. En realidad no es un invitado desde la casa, por supuesto. No. Sí. Abogado, coordinador del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad. Y como nos contaron la otra vez el doctor Yuk, ¿te acuerdas que nos dijo cómo le decían? Cabezón. Ah, sí, que había sido cabezón. compañero de curso de él. Claro. Le decían Cabezón, ¿qué Sí. sabes? Nicolás Facuse, ¿estás por ahí, No, cabezón? Nicolás Facuse, dinos la verdad. Pues, ¿Qué decían aquí Cabezón? estamos. Ah, no, pero ahora te cortaste el pelo, po. Ya no le pueden Se decir hizo cargo, cabezón. ¿viste? Sí, que me digan cabezón y no chacón. Dale el dato a Hassan, por favor. Estamos con problemas con ese otro vaqueano. ¿Cómo estás, Nico? Tantos días. Bien, pues supe que el Yuk me echó Sí, al agua. te echó al agua. Te echó al agua la semana pasada Te estuvo que pelando. eran compañeros de curso que te decían cabezón. Te echó al agua, pero con todo. Sí, Y que era malo para la Es pelota, verdad, sí, también era- dijo es eso, verdad. ¿ah? Dijo eso, que no era Sí, tan bueno eso para la dice pelota. Bueno, para la pelota, dijo. Sí, Malo, dijo. dijo que era malo. Dijo que era malo para la pelota. bueno, el Ok, Yuk po. tiene un récord. Tiene un récord ¿Ah, tiene sí? un récord en nuestro equipo de fútbol. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Porque él ¿Ah, sí? en un partido estábamos jugando un torneo en el colegio, un partido de fútbol, 11 contra 11, y él estaba jugando de arquero. ¿Ya? Y hizo algo que yo creo que ningún arquero en el mundo ha hecho. Se hizo un autogol de mitad de cancha. Él se siendo hizo así. arquero. Una cosa- No te un puedo autogol de creer. mitad de cancha siendo arquero, una cosa extraordinaria. ¿Y por qué? Íbamos perdiendo con Oye, muchos goles. lo íbamos- mataste, ¿eh? Lo mataste, con ese dato. lo mataste. Mataste. Todo el pelambre que él hizo contigo quedó Solo para el nada con él. contexto, Lo solo, destruiste. solo para el contexto, íbamos perdiendo por muchos goles, entonces en su acto de desesperación trató de salir a ayudar a algo arriba y vino la pelota y ya no sé qué reacción le pegó hacia Hacia su mismo propio lado. arco y autogol de mitad de cancha del arquero. Increíble. Eso no lo contó, ¿ah? Eso no lo contó nada, eso se lo dejó omitió. guardado. Eso se lo dejó guardado. Oye, querido Nico. Pero dijo que eran Grande, muy Yuk, amigos. gran doctor. Sí, gran doctor, Sí, tremendo. amigo. Eran muy Hubo amigos. muchos buenos Hubo- comentarios, nos quedamos lo pasamos muy bien ese día, además muy buen comunicador también. Nico, vamos entonces al Fuimos contenido. compañeros de séptimo a segundo medio y él se fue al biólogo y yo me fui al humanista. Ahí se Que dividieron. es el médico y yo Claro. abogado. Y aquí estamos. Ahí están, los dos, haciendo sus cosas. Nicolás, Eso. ¿qué opinas de las funciones, de las sesiones telemáticas desde la carretera? No, Oye, te lo pregunto porque extraordinario, parece ser una extraordinario. tendencia que viene. ¿Cómo lo observas tú? Mira, te voy a contar. Sí, estaba escuchando lo que conversaban. Lo que pasa es que la regulación del voto y del funcionamiento telemático se hizo a través de una reforma constitucional, legal, Sí. pero el detalle más específico se hizo a través de reglamento en cada Cámara. ¿Ya? Entonces, el Senado tiene un reglamento distinto a la Cámara en algunas cosas para poder funcionar telemáticamente. ¿Ya? Y una de esas que ¿Está tiene el autorizado Senado es que tú debes ¿La sesionar. sesión en plena ¿Cómo? carretera? ¿Está autorizada la sesión en plena carretera? Ya, eso es lo que quería contar. A ver, Es dale. que lo que dice el reglamento es que tú debes sesionar en tu oficina. En algo que se parezca a una oficina, digamos. ¿ya? Claro. Así como está Daniel, por ejemplo. Claro. Que también es un fondo falso, tú Si se sabes. quiere sesionar. Daniel vive Ah, bueno, ya, eso. está en el patio, básicamente. Claro. Se compran por internet, claro. Es un cartón, es un cartón. Es un libro falso eso, libro falso. Siempre, Todos son siempre falsos. saca el mismo libro, Daniel, eso sí, ¿ah? Sí. Ya voy a Que empezar la a Santa dudar. Biblia. La Santa Biblia yo la dejaría un poquito más abajo. Pero No, bueno, ya, en fin. eso, sácate otro. Ahí, Nico, ahí dale. sí, ya. Entonces, Ah, ese sí. El de Bien, Benedetti que bien, le bien. gusta. Ahí estamos hablando. Eso. Ya. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Oye, Digo, más allá del sí. chiste, ¿qué pasaría con Chaguán entonces, por haber por eso falseado le preguntaba esto? por eso le preguntaba a la secretaria de la comisión y después le preguntaron a algunos senadores Exacto. dónde estaban, y no es porque por algún tipo de curiosidad o preocupación, sino en un lugar que se parezca más o menos a una oficina, porque esto tiene ciertos contornos de seriedad. Está bien que estemos en un contexto en que haya que usar el voto telemático, pero tiene un cierto contexto de seguridad. Fíjense ustedes dónde están los senadores siempre sesionando, que es un lugar
fijo, con una mesa, Claro. o sea, donde se entiende que están concentrados en la actividad legislativa. esto Eso fue a evidentemente partir, arriba un perdona, auto. Claro. ¿Esto fue a partir de Jacqueline Van Rysselberghe con el trago en la mano? ¿Eso a partir de ahí se dictó? Porque obviamente ella no estaba en Entre una oficina. varias, sí, Estaba en sí, tu entre cama. varias situaciones que ocurrieron. ¿Por qué? Porque se dictó la reforma constitucional y los primeros episodios polémicos de voto telemático, aún el reglamento no estaba dictado. Y Ya. por eso tú podías estar en cualquier lugar para poder sesionar. Y después se dicta el reglamento que fue con un poco de tiempo después, posteriormente, y ahí, claro, se establece esta norma de que tiene que ser en un lugar Oye, fijo. y en digamos. concreto, Nicolás, más allá del chiste y la anécdota, ¿qué podría pasar entonces? ¿Podría Eso. enfrentar alguna sanción Francisco Chaguán por haber falseado precisamente esta instrucción que tú nos estabas recomendando? que se contando? comprueba, claro. No, se compró, sí. Sí, o sea, sea, a mí me parece bueno. bien Sí, no sé, evidente, pues, pero... quizás, claro, quizás alguien podría que se viera este tipo de tema en alguna comisión de ética o pedirle al secretario un pronunciamiento. Se podría, no sé si alguien lo hizo, en verdad, pero eventualmente podría existir algún tipo de no sé si de sanción, pero al menos de Reconvención. de pronunciamiento por parte de los órganos oficiales del Senado, que las cosas no se hacen así, sino que se deben hacer de otra forma. Ahora, esto, Increíble. por eso los senadores han insistido en tratar de volver dentro de lo que se pueda a las sesiones presenciales, porque es muy difícil trabajar de esta manera. Y este es un caso ya que uno, claro, ya más extremo, digamos, pero en general es difícil. Hay gente que tiene problemas con conexión al internet, las conversas son más lentas, incluso la construcción de acuerdos, la fundamentación de los votos, todo es más lento, todo es más largo, las sesiones están durando mucho más que lo que duraban antes. Es difícil trabajar a distancia. Así es, no es fácil trabajar a distancia. Yo creo que todos lo estamos sintiendo ahora último. Oye, Nico, entremos en materia de nuestro observatorio legislativo, bueno, que tiene mucho que ver con lo que estábamos conversando, por cierto, pero queremos conversar sobre el contenido final de la reforma constitucional despachada desde el Congreso y que establece medidas para la realización de un plebiscito seguro, porque es súper importante que la gente sepa que va a ser seguro ir a votar el 25 de octubre. Me imagino que hay muchas personas que están con esas dudas. ¿En qué quedó eso finalmente? Mira, lo que está ocurriendo esta semana es estamos cerrando todos los detalles que quedaban en torno al plebiscito. Entre eso, claro, está el tema de las normas sanitarias, están las normas relacionadas con el financiamiento de la campaña, que no había quedado cerrado ni en el acuerdo del 15 de noviembre, ni en la reforma constitucional que vino después, y también se está discutiendo, de hecho, a esta hora, en este momento, el tema se discute esta semana también el tema de escaños reservados. Exacto. Entonces, digamos que se están ajustando los últimos detalles para el tema de la realización del plebiscito y el proceso constitucional en general. Con respecto a las normas del plebiscito seguro, bueno, se despachó ya este proyecto, se tramitó con bastante celeridad. Recordar que esto es una moción parlamentaria, yo lo puse en un tuit por ahí en la semana porque el ministro Monkeberg, el ministro Sexpré, sube un tuit con una gráfica celebrando, por fin tenemos un proyecto que permite realizar el plebiscito de manera segura, y en realidad esto es una moción parlamentaria. Son 5 senadores, los senadores Guillé, Araya, Huenchuvilla, Elizalde y Durresti, que presentan este proyecto. El gobierno nunca le pone urgencia, se sube hacia el final y después el ministro lo presenta muy propio, pero en realidad es una moción parlamentaria que surge para ver de qué manera podemos darle alguna medida de certeza a la gente. Y en definitiva lo que se hace ahí es entregarle al CERVEL muchas facultades para poder establecer dónde se ponen las mesas, de qué forma tú te puedes usar para hacer o no vocal de mesa, la cantidad de gente que puede estar en un local de votación, el número máximo apoderado, qué tipo de útiles se van a utilizar para la elección, los útiles electorales,
cómo se pueden establecer la obligación de utilizar mascarillas, la utilización del lápiz. Incluso el CERVEL puede dar instrucciones hasta a los militares en términos de acatar las medidas sanitarias que se acuerden en un protocolo con el Ministerio de Salud. Perfecto. Y todo esto el CERVEL tiene que dictarlo en un reglamento con al menos 45 días de anticipación al plebiscito. Esto, o sea, estamos a 60, claro, le quedan una cosa así como 15, 16 días. Y ahí, claro, y ahí el CERVEL tiene que dictar este reglamento y vamos a conocer ya en detalle cuáles son las medidas sanitarias para votar. Perfecto. Eso es lo que ya está trabajando el CERVEL. El CERVEL organizó una mesa donde están yendo distintas organizaciones de la sociedad civil, sí, representantes de partidos, etcétera, y se está discutiendo ahí una serie de mecanismos. De hecho, nosotros en el Instituto de Igualdad estamos participando. Yo voy a ir mañana, creo que mañana o pasado en la siguiente reunión, y ahí se están discutiendo. Yo creo que ha sido un buen espacio, pero ha faltado proactividad de proponer cuestiones más concretas y estamos muy por terreno. Por ejemplo, ¿existe todavía la posibilidad, 45 días, con esto que tiene, estos días que tiene el CERVEL, podría todavía, por ejemplo, poner voto a través de correo certificado? No. Que se ha hablado en algún momento, ¿se podría hacer eso todavía o muy difícil? Es muy difícil. Muy difícil, o sea, de partida, el voto electrónico que se ha visto posibilidad de descartarlo absolutamente. Sí, no, primero, el voto no hay electrónico consenso claro. de los expertos, y segundo, porque es muy difícil implementarlo. Segundo, lo del voto correo electrónico es difícil porque hay algunos mecanismos que se podrían utilizar, que ya están montados, digamos, para otro tipo de cosas, pero es muy, muy complejo. No sé, el CERVEL va a tomar esa decisión, quizás se podría, para algunos casos muy particulares, de gente que esté contagiada, no lo sé. Yo es que a eso creo iba. que es muy difícil hay gente que porque puede estar contagiada por COVID, o personas muy mayores que a lo mejor no quieren salir de su casa. Exacto. Ese es un tema. ¿No es perdón, cierto? ¿Dijiste correo electrónico o correo normal? No, yo me refiero a carta certificada. Carta certificada. Sí. No, a propósito de me refiero a carta certificada. En Estados Unidos tiene, perdona, Nicolás, en Estados Unidos tiene 3 sistemas al mismo tiempo. O sea, ellos pueden mandar su voto por correo, pueden votar electrónicamente y pueden ir a los locales de votación a votar. Eso es lo que yo tengo entendido. Así es. El problema es que, y lo ha dicho en las recomendaciones de Naciones Unidas para procesos electorales en tiempos de pandemia, ¿ya? Ojo, evitar innovar en este contexto, tratar de utilizar los mecanismos electorales que han sido seguros para los países normalmente. Entonces las innovaciones en este contexto con tan poco tiempo son muy complejas. Ahora, puede que se utilice alguna de ellas como este voto por carta, quizás se está estudiando para casos muy, muy determinados, pero queda muy poco tiempo, y ese es el problema. Pero entiendo que Chile tiene implementado, lo entiendo, yo entendía que Chile tenía implementado esto, porque en el fondo cuando se votan, por ejemplo, personas extranjeras que viven en nuestro país y que votan en sus países, está implementado esto de votar a través de carta en el fondo. Como que no sería tan descabellado y no se tan vota en el consulado, mira, yo no tengo idea. No se vota en el consulado. Es que depende del país. Italia, entiendo, por ejemplo, que tú votas como por un correo certificado. Estoy casi segura, pero no estoy segura. Claro, Ale, pero lo que pasa es que ahí tiene que ver como italiano en Chile. Ah, no, italiano en Chile, yo lo he hecho así, pues. ¿Ve? No, a mí me llega el voto, sí, en Italia sí. Yo como ciudadano italiano, que soy ciudadano italiano además de chileno, me llega el voto a mi oficina. No sé hablar el italiano, lo abro, marco, lo meto en el sobre y lo envío. Yo he votado en Italia. ¿Viste? A eso voy. Pues entonces, en el fondo, en Chile tampoco es tan descabellado ni tan desconocido eso, ¿no? Como que podría suceder en algunos casos excepcionales. Eso sí, yo lo estoy también planteando así. Pensando en personas que pudiesen tener COVID o en personas muy mayores, ¿no es cierto?, de 80 años, que quieran, que no puedan, no se sientan cómodos con ir a votar y que sí quieran votar. Como que tenemos que tener una solución para ello, ¿no, Nico? Sí, pero mira, la verdad es que por eso lo que hace la ley es delegar muchas facultades y entregarle muchas potestades al CERVEL, porque acá, bueno, podemos tener nuestras opiniones, conocer distintas experiencias, pero la verdad es que el CERVEL es quien debiera estar en este momento analizando esta cosa en detalle
y poder establecer dentro de estas diferentes medidas mecanismos que permitan hacer la participación lo más amplio posible. Yo el único punto que quería destacar en esto es que estamos contra el tiempo y eso es un problema y eso tiene que ver también con una desidia del gobierno de no haber legislado con anticipación, de no haber empujado al CERVEL a que rápidamente tomara carta en el asunto. Entonces, cada día que pasa, las medidas que uno pudiera pensar se van haciendo más difíciles de implementar. El CERVEL no le queda nada ya, le quedan 2 semanas para decir cómo vamos a realizar la elección del 25. Y al respecto, todavía se siguen discutiendo sobre detalles. Esta va a ser bien sabemos que la ley de elecciones es súper detallista, ¿no? El lápiz con el que tienes que firmar, el color, qué sé yo, los lugares donde está la urna, el proceso de firmar y todo. Hay todo un ritual que entiendo yo es súper detallista y es bien como riguroso, hay que cumplirlo como al pie de la pata, digamos, ¿no? Pero hay situaciones que podrían ser cambiadas. En este caso, por ejemplo, esta idea de excluir a los adultos mayores desde los 65 años en adelante de ser vocales de mesa o de ser incluso apoderados. Entiendo que algo que estaba discutiéndose que no se había resuelto. ¿Eso ya está? ¿Eso es real? ¿Eso ya es parte de lo que va a suceder en esta elección de octubre con circunstancias especiales? Mira, al respecto, ¿qué dice la reforma aprobada? Que entre todas estas facultades que tiene el CERVEL, también tiene la facultad para determinar el número y causales de excusa o exclusión de los vocales de mesa receptores de sufragio y miembros de los colegios escrutadores, así como la forma de acreditarlas, pudiendo excluir a electores con riesgo de salud, según criterio establecido por la autoridad sanitaria para cumplir dichas funciones. O sea, el CERVEL puede determinar que ya no sean 5 vocales de mesa, por ejemplo, que sean solo 3, para que no haya tanta gente, que sean menos. Puede determinar, no es que haya una edad establecida, sino que en acuerdo con los criterios que establece la autoridad sanitaria, claro, por eso digo que el CERVEL tiene manga ancha para esto. Claro. Puede decir, mire, sobre 70 nadie va a ser vocal, sobre 65 nadie va a ser vocal, o nadie que tenga una enfermedad de insuficiencia respiratoria va a ser vocal, porque si se llega a contagiar es más grave, o nadie que tenga COVID, obviamente, puede ser, o sea, se van a establecer una serie de causales por las cuales la gente puede decir, mire, yo no puedo ser vocal de mesa para esto. Se ha solicitado incluso más presupuesto para que el CERVEL contrate más gente si es necesario para poder hacer para poder tener más mesas habilitadas, por ejemplo, una idea que anda dando vuelta en el doble mesa, entonces tener más vocales, o sea, menos vocales por mesa, pero más vocales en total para evitar aglomeraciones, etcétera. No hay nada de esto definido porque todo esto se está discutiendo, pero el CERVEL tiene manga ancha para, a diferencia de cualquier otra elección, determinar todo este tipo de aspectos. Perfecto. Súper interesante. Yo lo encuentro muy bueno, ¿ah? Sí, yo también creo. No, mira, en un principio algunas personas decían que querían determinarlo ellos como parlamentarios, digamos, estas medidas. Se conversó, se discutió y al final se le entregó al CERVEL la facultad de hacerlo. Al final del día, si no confiamos en las propias instituciones que están además, que existen para eso y que estén de estar preocupadas por los chilenos, yo creo que está bien. Yo creo que es bueno descansar en una institución que tiene que hacer su pega, que tiene que rendir, que tiene que... Y que parecía como bien amarrada, ¿no? Antes de tener esta manga más ancha, estaban como bien amarrados. Cada vez que les decían algo era, pucha, que no podemos, no nos dejan. Entonces, yo creo que por lo menos ahora no se pueden justificar en eso porque ya tienen la facultad para hacerlo. A propósito, ya cerramos entonces, sería el CERVEL que va a tomar esta decisión y todavía hay mesas. Solo un detalle, que el mandato constitucional para el CERVEL para operar de forma, digamos, excepcional, con más facultades, no es solo para el plebiscito, sino que se mantiene por todo el año 2021, siempre que exista decreto de emergencia sanitaria. Perfecto. O sea, el CERVEL puede mantener estas facultades para la elección de alcaldes, concejales, parlamentarios, para la presidencial, hasta que mientras se mantenga una emergencia sanitaria, el CERVEL puede seguir con estas facultades amplias. Y si nos vienen muchas elecciones, pues claro, se nos vienen muchísimas elecciones, ¿no? En abril, en el próximo año tenemos muchas elecciones.
Lo que pasa es que el próximo año hay muchas de primarias también que se mezclan, ese es el tema. Además, porque oficial está la de la alcaldes con concejales, gobernadores y constituyentes, y después en noviembre. 11 de abril. Pero hay muchas, el 11 de abril, es 11 ya está listo, ya el 11 de abril, y después en noviembre, en noviembre la elección de presidencial y parlamentaria, pero entre medio hay elecciones, segunda vuelta de gobernadores, primarias en esto, primarias en lo otro, eso es lo que hace mayor. No creo que esas sean esas elecciones sean tan concurridas, pero sí hay muchas, digamos. claro. 7 elecciones al menos vamos a tener el próximo año. 7, wow. Sí, no deja de ser. ¿Cómo quedó también lo que tiene que ver con el proyecto que regula el financiamiento y la propaganda de la campaña para el plebiscito de octubre? Muy interesante. Yo creo que eso me parece, muy interesante. 2.000 millones. Esto es muy importante porque, claro, esto es importante porque está regulado para todos los procesos electorales. Recordemos que Chile ha ido avanzando en esta materia. Hace 15, 20 años atrás, la plata nadie sabía dónde venía y tú te podías gastar lo que... Yo era chico, pero me acuerdo, por ejemplo, en la campaña del 99, la cantidad de plata desembolsada por lado y lado, y particularmente creo que por el lado de la BIM, al menos por donde yo anduve, que vi todo tipo de muros y ejércitos de batucadas, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, no había un límite, no había una regulación, no había transparencia. Eso ha ido avanzando con los años. La última reforma de financiamiento a la política que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, reguló los gastos, los límites, los espacios donde tú puedes hacer publicidad en todas las elecciones, salvo una, porque no se reguló porque nadie esperaba fuéramos a tener un plebiscito de esta circunstancia, y esto tampoco se reguló en la reforma del año pasado. Y ahora sí, de nuevo, moción parlamentaria. Parlamentarios presentando mociones para regular temas de interés nacional que debieran estar siendo presentados por el gobierno. Esto es lamentable porque vemos cómo en cada una de las cosas vinculadas al plebiscito no hay iniciativa del Ejecutivo, sino que hay iniciativa de los parlamentarios y detrás va el Ejecutivo porque ya no puede no hacerse parte de este tipo de cosas. Claro. Bueno, esta reforma se aprobó ya en el Senado y a esta hora se discute en la Cámara de Diputados y Diputadas y se tiene que aprobar ya porque la campaña formal parte ahora este miércoles y se tiene que tener esto regulado, así que esto debiera salir mañana del Congreso para ser promulgado, publicado el mismo miércoles y ya entramos en campaña. Claro. Ya estamos en campaña, son 60 días antes. Sí. Entramos en campaña. ¿Y cómo hace la campaña? ¿Por qué no nos cuentan, Nico? Yo creo que la gente igual se pregunta. Sí, pero ¿No? ¿cuándo fue que estuvimos que nos dijeron que los ¿tú crees que no se pregunta a la gente cómo hace la campaña? Evópoli tiene tiempo del apruebo porque al principio iban a aprobar. ¿Quién nos contó eso el otro día? No me acuerdo. La diputada Pérez. La diputada Pérez, ¿verdad? Sí. La diputada Pérez. Yo les cuento un poco cómo quedó la regulación sobre la campaña. Te digo algo, Mauricio. Yo he hablado con gente que ha estado en campaña desde la campaña de la Unidad Popular hasta la última campaña y he hablado con gente muy joven y nadie sabe muy bien cómo hacer una campaña en pandemia. O sea, yo creo que va a ser, yo tampoco lo sé. Va a ser una cosa bien difícil. Ahora, ¿qué es lo que se reguló? Se estableció un límite para los aportes. Recordemos que todas estas normas son reformas constitucionales que requieren 3/5, es decir, que vote la oposición, pero que también vote un sector 60%. De la derecha. Claro. Entonces, ¿qué se reguló? Hay un límite al gasto electoral que se estableció por opción. Por opción. En una elección normal los límites son por candidato y por circunscripción. Claro, por opción, por apruebo o rechazo, obvio. Ya. Apruebo, rechazo y por convención constitucional y convención constitucional mixta. Ojo, que hay gente que va a estar en el comando del apruebo, pero va a estar en el comando de la convención constitucional mixta, por decirlo de alguna forma. Hay que tener, hay gente que va a votar. Hay que tener ojo con eso, claro, en realidad. Claro, hay gente, por ejemplo, de derecha que va a votar apruebo
pero va a votar por la Convención Constitucional Mixta, entonces va a poner plata para el apruebo, pero después va a poner plata para la otra opción. Claro. Y el límite, como decía alguien, Daniel, es el 0,0. Sí, Daniel, es el 0,05 UF por número de electores habilitados a la fecha de convocatoria plebiscito. Esa es la regulación matemática. Son 2.100 millones de pesos por opción. 2.100 millones de pesos por opción. Los partidos pueden gastar dinero, pero tienen un límite. Hay un límite establecido por los partidos y también hay un límite establecido para la organización de la sociedad civil. Esto es una cosa bien interesante porque las organizaciones de la sociedad civil van a poder aportar al comando o a los comandos que son 4 comandos. Determinada opción. Claro, 4 comandos. Pero ojo que todo se suma para una opción. Por eso que en la oposición ha habido esta coordinación de comandos, porque además se tiene que hacer porque el gasto total es por opción, no es por comando. Eso hay que tenerlo súper claro. Cosa importante, a propósito de lo que decía Mauricio. Las radios y las empresas periodísticas de prensa escrita, ojo con esto, tienen que remitir al servicio electoral con la periodicidad que el servicio terminal, cuáles son los montos de los contratos que han suscrito para propaganda electoral. Buena. Y esta información va a ser publicada por el CERVEL. O sea, si el canal X firmó un contrato de, no sé, 100 millones de pesos para pasar publicidad por el rechazo, por el apruebo, ese contrato es probable, ese contrato tiene que remitirlo al CERVEL, el CERVEL tiene que publicarlo. Ojo. Yo tengo una duda. Segundo, esto es completo. Ay, perdón, sí. Es que con respecto a eso, porque nosotros hicimos, de hecho, nos inscribimos como medio de comunicación y tú tienes que transparentar además al CERVEL cuánto cobras. Es súper importante eso. Pero me quedó una duda. Nosotros nos vendemos al mejor nos vendemos postor. aquí el postor. Pero el rechazo cobran, por la prueba lo hace. Claro. Esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué pasa si yo, Alejandra Valle, como persona, vengo a este programa con una chapita de la prueba? ¿Eso de hacer campaña? Qué feo sería, proselitismo. Pero me puede traer algo en contra, le puede perjudicar al programa. Es una pregunta que me surge. No. ¿No? ¿Puedo venir con mi chapita de la prueba? Entonces voy a buscar. Es lo que dice la ley, que las intervenciones de las personas en los programas, por ejemplo, ¿ya? No son consideradas actos de campaña porque no hay un gasto electoral de por medio. Por ejemplo, el próximo lunes vengo, porque no toca la liga, 2 lunes más vengo y me pongo a hablar de la prueba. Eso no es campaña, es la opinión de un invitado que tú tienes ahí. Y no hay un contrato que me obligue a hablar de una determinada cosa. Lo que importa acá es la suma de dinero que se gastan para apoyar una determinada opción. Ojo con otra cosa interesante, la propaganda digital. Esto tampoco estaba regulado y era irrelevante hace unos años y hoy día es ultra relevante. ¿Qué dice la propaganda digital? Los contratos que celebren los partidos, los parlamentarios, las organizaciones, todos quienes apoyen una determinada opción, utilizando plataformas digitales, tienen que ser publicados también por el CERVEL. Y los proveedores de medios digitales tienen que enviar al CERVEL la identidad y los montos de todo quien contrate propaganda electoral por medios digitales. Por ejemplo, esta típica publicidad que te sale, no sé, en Facebook, por el rechazo o por el apruebo, ese tipo de cosas, ya sea que lo haga una organización, un parlamentario, un partido, esos son gastos que también tienen que rendirse y el CERVEL los tiene que publicar. Se regula en ese sentido la propaganda. Lo que pasa es que es muy bueno porque, por ejemplo, sabemos quién le pagó a Chalper para ser diputado. Por ejemplo, eso lo sabemos porque hay transparencia en el gasto electoral. Entonces, cuando se persiguió y se preguntó cómo salió Chalper, ustedes saben quién le pagó a Chalper. Por las grandes fortunas de Chile le pasaron plata a Chalper, que era un desconocido en la sexta región, para que saliera diputado. Y eso lo sabemos gracias a la transparencia que hoy día tiene eso, y eso es muy bueno. Entonces, todos aquellos que den plata, etcétera, se va a saber a quién le dieron y por qué. Y me parece muy sano transparentar quién da plata y a qué opción, digamos. Y en esto en la prueba y el rechazo también. Y Daniel, y ahí una prohibición relevante que está en esta ley. Sobre lo que tú dices, se prohíbe tajantemente personas naturales o jurídicas extranjeras aportar
recursos para esta campaña, y se prohíben los aportes de campañas provenientes de cualquier persona jurídica constituida en Chile, salvo una sola excepción, los partidos políticos, porque es una cosa propia del giro, digamos. Y los partidos políticos tienen un límite que está establecido además por la ley. O sea, una sociedad... Las empresas no pueden dar plata para el gasto de campaña. Ninguno. Eso también es algo bien importante, porque recordemos que han habido escándalos hace no muy poco de empresas financiando campañas políticas. Perfecto. O sea, perdón, ¿solamente las personas naturales pueden? Las personas naturales en Chile. En Chile. O sea, tampoco puede venir desde el extranjero. Sí. Perfecto. Tampoco puede venir extranjero. Mira, qué interesante, tampoco sabía eso. Voy a leer que me va a mandar plata a Trump. De los comentarios. María Jacqueline dice, el viejo del CERVEL propone 0. Lo único que sé es que se prestará para desinformación. Quieren que vote la menos cantidad de gente posible. No hay soluciones. El otro día teníamos una duda con Ale Matus en la mesa. Después la solucioné, pero quiero estar segura de eso. Nico, ¿tú sabes? Porque se supone que uno puede ir a votar con el carnet de identidad vencido. O incluso con el pasaporte vencido, leí el otro día. Pero es solo a un año, o sea, es decir, si eres de C, puedes votar con licencia de conducir. Claro, quienes están desde por ejemplo, octubre de 2019 se me venció el carnet, no puedo ir a sacar uno nuevo. Pero si en septiembre de 2019 se me venció el carnet, ¿no puedo ir a votar? Una pregunta. Es que eso está establecido en la ley ordinaria de elecciones y escrutinio general. Te lo dije yo, te lo dije. En cualquier elección puedes votar con el carnet vencido. El niño hombre. O sea, ahí no hay ninguna innovación. En cualquier elección. Ya, perfecto. O sea, se mantiene eso. Si está en la ley. La ley dice que puedes tener el carnet vencido un año. Te lo dije el otro día. No me quisiste creer. Ahora se lo está dando a Nicolás. Es que es para que quede todo ordenadito, amigo. Si no es porque no te haya creído. Es porque nos preguntan varias veces a veces lo mismo. Oye, Nicolás. Dale. Bueno, por favor. Perdón. Nicolás, primera cosa, felicitaciones por tu cuadro. Me refiero a que está colgado en la pared. Hay mucha gente escribiendo sobre eso. Sí, este es de Daniel Sepúlveda, un pintor chileno. Yo lo invito a seguirlo en Instagram. Buena, Daniel Sepúlveda. Tiene un cuadro muy bueno. Sí. Nos trae lindos recuerdos. Y segundo, yo te quería como sacar un poco del detalle, porque también tu opinión de cómo observas el proceso es valiosa, ¿no? Y yo tengo la sensación que así como hace un par de semanas hablábamos con preocupación de cómo se está instalando cualquier argumento, tratando de entrar cualquier argumento para poder deslegitimar lo que pudiera pasar en octubre, me parece a mí haber observado en los últimos días una postura un poco más clara de parte del gobierno respecto a lo que va a ser la elección. En la entrevista que comentábamos al comienzo del programa de Sebastián Piñera, el Prat de Sanhattan, nos dimos cuenta que él, respecto del tema del proceso del plebiscito de octubre, ya señala como una convicción. No relativiza nada, da cuenta de algo que hay que hacer y que hay que en fin, que no hay que dramatizarlo tanto, con sus palabras, ¿no? Pero yo creo que igual es una señal. ¿Tú también lo percibes así? ¿Sientes que ya es un tema instalado, de que ya no hay dudas respecto de lo que va a pasar, más allá de qué es lo que vaya a pasar, digamos, ¿no? Y que yo creo, de hecho la columna de Daniel Matamala ayer hablaba un poco lo mismo, yo lo dije acá hace un par de semanas, a mí me parece que este octubre va a ser un nuevo octubre, del 88. Va a marcar un poco el futuro de dónde estabas tú en este momento, en este octubre. Va a ser así gravitante. Si antes el mundo político se dividía entre los que votaron sí o no, yo creo que aquí en más va a ser apruebo o rechazo el nuevo paradigma, donde uno va a poder mirar el historial político de los representantes a futuro. ¿Cómo observas tú? ¿Sientes que hay un clima un poquito ya más instalado y menos tironeado respecto de lo que va a pasar en octubre? A mí me parece que sí, que hay mejores condiciones para el plebiscito, no solo en lo sanitario, sino que en lo político y en lo social. Primero porque las instituciones se van haciendo cargo del tema. Esto es importante. Nosotros aquí hablamos de reglas y qué sé yo, pero lo relevante es que tienes... Estas cosas que yo estoy contando se aprobaron con casi unanimidad ya. Y eso es porque ya todos los sectores van entendiendo que como el plebiscito se va a hacer, hay que ir estableciendo las reglas que se tienen que acordar. Si el plebiscito estuviese en duda, sería difícil avanzar institucionalmente en todo este tipo de cuestiones. Exacto. En segundo lugar, creo que
que la sociedad también va asumiendo que esto va. Entonces el tema se comenta, se conversa, uno lo ve en las conversas familiares. No sé, mi mamá no estaba viviendo en Santiago, pero vota en Santiago y me dice, hijo, ¿cómo lo tengo que hacer yo? Yo quiero ir a votar, ¿cómo lo hago? El cordón sanitario, no sé qué. Entonces empieza a instalarse el tema. Y en tercer lugar, que creo que es lo más relevante, empezamos a hablar del fondo. Empieza a abrirse un debate sobre los contenidos, ya no sobre si se va a hacer o no se va a hacer el plebiscito, sino qué es lo que se va a ir a discutir ahí. Y cuando tú ya pasas al debate de contenido... Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que ya no es, ya la ambigüedad no es tolerable. De hecho, a esta altura del partido yo creo que es profundamente antidemocrática. Tenemos un proceso eleccionario por delante y hay que empezar a hablar de otros textos. Solo para aportar y para ir ya como desterrando un poco la idea de los que tratan de levantar cortapisa, digamos, no frente a la posibilidad del plebiscito. Fíjate tú que en época de pandemia, chiquillos, han habido 49... se han acordado 49 elecciones en el mundo y 31 de ellas ya se han realizado. Es decir, cuando acá se nos hace creer de que por la situación sanitaria que estamos viviendo es no recomendable o es improcedente o es derechamente un error hacer elecciones, bueno, tenemos ejemplos en distintos países con distintos detalles como los que nos cuenta Nicolás, digamos, ¿no? De que es posible, de que se debe hacer y que las voces disidentes a esta altura del partido son básicamente voces desesperadas frente a lo que a todas luces, creo yo, va a ser un rotundo triunfo de la prueba. ¿Cómo lo ves tú, Nicolás? Concuerdo plenamente contigo, Mauricio. Gracias, Daniel. Yo también. También, sí. Gracias, Alejandro. Estoy completamente de acuerdo. Lo importante acá es que las instituciones hagan la pega. Sí, porque hagan la pega, pues. Yo ni idiota. Lo importante es que las instituciones hagan la pega, que el Ministerio de Salud y todos los órganos vinculados a la salud hagan la pega para evitar que tengamos rebrotes o me corrige siempre Yuk, reactivaciones. Sí, porque no hay rebrote, porque nunca se ha parado el brote. Claro, nunca se ha parado, entonces no existe solo rebrote, sino que se reactiva. Que el CERVEL haga su pega con las medidas, estableciendo las medidas, la ley le entregó las facultades, que establezca las medidas que hay que señalar, el Congreso está haciendo su pega, dictando las leyes que hay que dictar, que el Ministerio de Salud, etcétera. O sea, yo creo que si aquí todos nos ponemos las pilas y esto es una tarea de verdad, de espíritu de construcción nacional, no lo digo en esta cosa del acuerdo nacional al que muchas veces se habla de manera tan vacía, sino que de verdad que si todos nos ponemos las pilas, esto se puede sacar adelante. Chile ha hecho elecciones, votaciones estando en guerra, estando en crisis económicas brutales, estando en todo tipo de circunstancias. Chile ha logrado sacar adelante sus elecciones. ¿Por qué no vamos a poder sacar adelante un plebiscito tan importante en un contexto de pandemia? Súper, voy a leerte algunos comentarios, Nico, que nos llegaron. Javier Cortés dice: yo iré a votar como un astronauta si la situación lo requiere. Camila Felicia dice: Luis, para las votaciones aquí en España sí se puede votar a través de correo certificado, además de presencial. Sin nombre dice: los consulados no dejaron inscribirse para el plebiscito, negaron todo tipo de inscripción, además están anulando las citas de renovación de carné y pasaporte a nivel mundial. Corruptos. Yo no sé, eso... Me imagino que... Habría que preguntárselo al Ministerio de Defensa. ¿No es cierto? Hay que tener ojo con eso, lo vamos a investigar. Karen Niara dice: una mesa por sala de clases, van entrando de a dos, la fila se hace fuera del recinto. Raúl Moyano dice: en Noruega se puede votar vía internet, por correo o presencial. Loreto Heredia: tengo mi polera lista para ese día con una foto de mi papá que dice: ¿dónde estás? Por él y por todas las víctimas de la dictadura que soñaron con hacer de un Chile un país más justo. Japo Taku dice: una pregunta, ¿por qué no se coordinan con las organizaciones civiles como juntas de vecinos donde se catastren cuántos adultos mayores y otras personas con situaciones especiales hay y que no quieran o no puedan ir a votar y Cervera habilite mesas móviles para eso? Miguel Torres dice: un punto puede ser enviar el voto a los domicilios por correo, el voto se entrega en las juntas de vecinos con mesa constituida por CERVEL junto a la fuerza militar. Atentamente, mi señora. Carla Galleguillos dice: trenes para Chile, por favor, no podemos seguir así con los camioneros y las empresas de buses. Vamos a conversar sobre eso justamente, Carla, pero antes tenemos que agradecerle a Nico Facuse por estar esta mañana con nosotros aquí. Gracias, Nico. Comentando Gracias, Nico. todo lo que Grande. se viene con el plebiscito. Nicolás, muchas gracias a ti, al Instituto Igualdad, por este observatorio legislativo y a FES
Chile. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a usted, gusto verlo nuevamente y un abrazo. Vamos con fuerza para el 25 de octubre. Eso. Muchas gracias. Que estés bien. Legislando desde la carretera. Vamos que se puede. Innovando, chaguaneando. Claro, innovando, chaguaneando. Qué triste, Chaguaneando a la mañana. Chao, chao. Chao. Ahí